Tele Ciudadana presenta Entrevista con Thalía Flores, del diario ABC de España. Saludos cordiales con todas y con todos. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la pantalla de Tele Ciudadana. En esta ocasión compartimos con ustedes la entrevista que mantuvo el presidente Lenín Moreno con la periodista Thalía Flores del periódico español ABC. El jefe de Estado abordó importantes temas de interés nacional, entre ellos la consulta popular, la situación económica del país, entre otros. Bienvenidos. Gracias, presidente. Muchas gracias en verdad por esta entrevista, que los europeos, sobre todo los lectores de ABC que están en todo el mundo de habla hispana, van a agradecer. Con excepción de una facción de Alianza País, todos los sectores políticos y sociales del Ecuador están apoyando la consulta. ¿Qué va a hacer con el resultado de la consulta? ¿Con el resultado? Bueno, con el resultado aplicarlo que es lo que nos corresponde a todas las instancias gubernamentales. Aplicarlo y enseguida, en lo que respecta al movimiento Alianza País, inmediatamente empezar a trabajar, que ya lo hemos hecho, sobre la Escuela de Formación Política. Yo he manifestado que, por ejemplo, en una de las preguntas en la cual se prohíbe la reelección indefinida, es importante que generemos nuevos liderazgos. Con respecto a la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el mes de enero, voy a publicar las condiciones que deberán cumplir los miembros de ese Consejo. Ya, y vamos a hablar de eso. Ante la crisis económica y la situación que vive el país, y ya teniendo una consulta con resultado favorable, ¿podría ser usted un gobierno de consenso nacional, un gobierno de unidad? Sí, eso es lo que estamos logrando, Thalía. No te olvides tú que cuando comenzamos el país estaba totalmente confrontado. Inclusive las confrontaciones eran familiares, de buenas amistades de muchos años que habían dejado de tener una relación únicamente por tema político. Y eso no debe ser así, todo lo contrario, debe haber respeto, debe haber tolerancia. Vamos a seguir con nuestra política de diálogo, vamos a seguir en lo que respecta a la relación con quien piensa diferente y con quien piensa igual también, y en lo que respecta pues al país, a trabajar por la reactivación económica, a trabajar por un gobierno que sea de todos y por un gobierno que tenga más cercanía con la gente. Yo me suponía que si va a haber una renovación del gabinete después del 4 de febrero, del gabinete presidencial. Bueno, eso hay que verlo, pero creo que no. Yo creo que ya los cambios que se requerían se lo estaba haciendo y creo que no vamos a necesitar una renovación del gabinete presidencial. A propósito del gabinete, acaba de renunciar el señor Espinel, el ministro Espinel. ¿Cómo se siente usted? Bueno, Iván ha sido con su movimiento social ha sido un muy buen aliado, ha sido un aliado leal, tenemos una buena amistad y pienso que él se ha hecho a un lado y así lo manifiesta, para poder defenderse de algunas acusaciones que se le ha hecho sin que haya ningún tipo de injerencia y que eso no afecte bajo ninguna circunstancia al gobierno. Eso demuestra pues el grado de lealtad que ha tenido. ¿A partir de febrero va a haber algún cambio en el plan económico que tiene su gobierno? ¿Ya también tendrá un ambiente más favorable porque la crisis económica es evidente en el Ecuador? Bueno, ya no habrá necesidad. En este momento estoy enviando el veto a la ley de reactivación económica, con todos los cambios que hemos consensuado con muchos sectores, pero por supuesto no necesariamente, a veces hay una interpretación un poco distorsionada por parte de algunos representantes de gremios que creen que ponerse de acuerdo es decirle sí absolutamente a todo. Esto no es así. Nosotros hemos consensuado con ellos, no solamente con ellos, sino con todos los espacios de la economía, con la pequeña empresa, con la mediana empresa, con la economía, con quienes hacen la economía popular y solidaria. Hemos consensuado y lo que ustedes y lo que la gente puede ver en la Ley de Reactivación Económica y en su veto es precisamente el resultado de esos consensos. Pero los sectores productivos como que están, no solamente como están en desacuerdo con eso, piensan que
todo lo que se dijo en el diálogo no se recogió. No es verdad, no es verdad. Aproximadamente el 80% de las propuestas fueron hechas por los gremios y por las asociaciones de economía popular y solidaria y los gremios también de pequeña y mediana industria fue recogido. Y están incluidas dentro del plan de reactivación económica. Señor presidente, ¿tiene el dinero para hacer el plan de viviendas y hacer el programa Toda una Vida que usted propuso en la campaña? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Está ya presupuestado. No solamente que está presupuestado eso, sino que además está presupuestado el plan, un plan que va a ser prácticamente una misión, parte importantísima de la salubridad de nuestros ciudadanos y principalmente de la erradicación de la desnutrición infantil. Es este plan que tenemos de dotar de agua a las comunidades y darles el saneamiento respectivo. ¿Qué le dijo usted al Fondo Monetario? Hubo una misión que visitó semanas atrás. Bueno, más bien, ¿qué nos dijeron ellos? ¿O qué le dijeron? Ellos nos dijeron que veían que la economía estaba yendo por una buena vía, por un buen camino, y que ellos están dispuestos a apoyarnos en todo lo que queramos. Y nosotros manifestamos que por lo pronto no los vamos a requerir, pero en el futuro cualquier cosa puede ocurrir. Sí. Pero ¿no sería mejor que ellos nos den algún crédito para... Estamos viendo ahorita crédito en el país, hay una deuda importante que se ha hecho durante su gestión. Se está tratando precisamente ese tema con ellos. El equipo de economía está conversando con ellos. Nosotros sabemos que los créditos del Fondo Monetario Internacional siempre tienen cierto tipo de condicionamientos que pueden ir principalmente contra los derechos laborales de las personas. Entonces, hay que tratar el tema un poco con pinzas. Y eso es lo que está haciendo el equipo económico, conversando con ellos, que además nos han dado una excelente perspectiva económica de que la economía va a crecer no menos del 1.5% y presumen ellos entre el 2 y el 2.5%, lo cual va a ser totalmente positivo para poder acudir a otros espacios, no es necesario y únicamente el Fondo Monetario Internacional, sino muchos otros espacios que también pueden ser espacios interesantes, crediticios, que nos permitirán reemplazar la deuda cara por una deuda más barata. Presidente, ¿usted cree en la empresa privada? Sí, claro que sí. Es la principal generadora del empleo. Más del 90% del empleo nacional lo produce el emprendimiento privado. Pero cuando se le pone más impuestos y esas tasas, por ejemplo, aduaneras, no se le está desincentivando. Pero al mismo tiempo que se incentiva la producción nacional y el consumo nacional. Pero no olvidemos que la tasa tiene como propósito fundamental el fortalecer aduanas para evitar inclusive la competencia desleal por parte de quienes introducen contrabando, que son competencia desleal, repito, con esos mismos empresarios que importan. No olvidemos nosotros, además, de que ha sido un poco maltratado la confianza del gobierno en lo que a aduanas se refiere con respecto a los empresarios. Hay cierto tipo de empresarios bastantes que han sobrepasado esa confianza, registrando, por ejemplo, patinetas a 0,15 centavos o zapatos a 4 o 5 dólares, cuando en el mercado los venden en 50 y 60. Presidente, ¿pedirá usted nombres a las organizaciones sociales para hacer el Consejo de Transición? Claro. El Consejo de Transición a veces me causa un poco de risa el oír a quienes manejaron ese Consejo de Transición con algo de liberalidad, que yo voy a hacer exactamente lo mismo. No, yo soy un demócrata. Yo soy un demócrata convencido y creo en que hasta para ese espacio hay que dialogar, que tienen que participar muchos sectores. Muchos sectores van a participar, sectores sociales, sectores productivos, sectores académicos, tienen que participar necesariamente en ese espacio. A través de ese Consejo de Transición que evaluará las autoridades de control, ¿usted quiere cambiar o reinstitucionalizar al país, que este momento como que está la institucionalidad del país, digamos, casi derruida, ¿no? Bueno, nosotros estamos comprobando que uno de los mejores mecanismos para lograr que esas funciones actúen de manera coordinada y que actúen de manera libre es darles autonomía. Es darles autonomía. A veces no tanto ha dependido de ellos, ha dependido de quien presionaba exageradamente sobre su accionar. Entonces yo creo que la autonomía
que nosotros hemos dado a las funciones, está permitiendo que su accionar sea positivo. Presidente, pero también sí. El Consejo de Participación Ciudadana designado tiene entre sus obligaciones el hecho de evaluar las acciones de esos organismos de control. Así es. Señor Presidente, la Procuraduría no fue parte ya de la acusación en el juicio al vicepresidente Glass. ¿Le ha decepcionado la actuación de la Procuraduría en este tiempo? Bueno, no sé si que de la Procuraduría, pero por lo menos de quienes debían estar a la hora allí. Y también me ha parecido extraño, al igual que a muchos ecuatorianos, el hecho de que quienes conformaban, prácticamente me ha asombrado lo menos la actitud de no dar un tiempo de tolerancia. Es verdad, a lo mejor sea una señal de que debemos ser puntuales, yo generalmente lo soy, pero yo creo que en la circunstancia y por la importancia que tenía la presencia de los representantes de Procuraduría, yo creo que sí se debía haber dado una tolerancia en cuanto al tiempo. Entonces, ¿no es responsabilidad de la Procuraduría, considera usted? No, sí, ellos tienen la responsabilidad. Ellos tienen la responsabilidad y a lo mejor el procurador, por no haber estado allí, a lo mejor se requería su presencia personal, pero claro, él tiene derecho a delegar y lo delegó y delegó. Es el abogado del Estado, usted no le ha dicho nada al respecto. Lo que pasa es que no se olvide que es un abogado del Estado que no lo nombra el gobierno, lo nombra también de acuerdo a un concurso público el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No he visto al señor procurador, que creo que su accionar, yo pienso que su accionar no es... esto no fue culpa de él, no creo que fue culpa de él. Su culpa puede haber sido no haberlo hecho él personalmente, pero tiene el derecho a delegar. Y delegó en personas que seguramente consideraron más deportivamente el asunto. El vicepresidente Glass ha dicho que así le acusan, le sentencian, él va a seguir y no va a renunciar. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Bueno, respetar las instancias jurídicas respectivas, o sea, respetarlas. Hay un pedido de juicio político por parte de la Asamblea Nacional, que no sé si se dé trámite respectivo. Yo respetaré esa decisión, así como tengo que respetar las decisiones de las otras instancias. ¿Usted no enviará ya la terna para nombrar vicepresidente? No puedo hacerlo todavía mientras el señor vicepresidente no esté fuera de su cargo. ¿Será alguien de la costa, el vicepresidente que tenga usted? Es posible que sí. También recurriré a la opinión de los cuerpos colegiados, de los gremios, de la academia, que me proporcionen los nombres para poder designar a quien ocupe esa función. Si es que, vuelvo a recalcar, el señor vicepresidente sale de su cargo. ¿Será una mujer quizá? No es mala idea. ¿Qué pasos ha dado en estos 6 meses para aplicar? No sea... Diga. Usted tiene conciencia gremial, digo. De género. ¿Qué pasos ha dado, presidente Moreno, en estos 6 meses para la cirugía mayor contra la corrupción que usted anunció en la campaña? Primero, ejemplo. Segundo, a los ministros inducirles normas de tolerancia, de respeto al mismo tiempo que de transparencia y de lealtad a la patria. Eso por una parte. Por otra parte, debemos iniciar lo más rápidamente posible todo un programa de formación en valores de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero sobre todo, puedo recalcar el ejemplo y la autonomía de las funciones. Cuando el secretario Mangas dijo que se formó la Comisión Anticorrupción prácticamente para contrarrestar a la Comisión Nacional Anticorrupción, que denunciaba hechos que se sabían eran verdad, estaba desvelando algo muy serio. ¿Qué pasó? No es verdad. Es por eso que yo ayer en el mensaje a la Nación decía que nadie tiene derecho a interpretar mi forma de pensar. Pero todavía, si es que se lo hace, ya sea de parte nuestra o de parte de la oposición, con el fin únicamente de obtener réditos políticos. A lo mejor el señor Mangas, en el espacio en el que estaba, trataba un poco de convencer a los correístas de que abandonen su posición. Y utilizó mecanismos que no son adecuados y no los apruebo. Cuando hay refinería del Pacífico, refinería de Esmeraldas, Poliducto Pascuales, Cuenca, las ciudades del Milenio, hospitales,
y se ve lo que ha sucedido, ¿cómo se siente usted? Al igual que usted y al igual que el pueblo ecuatoriano, espeluznado. Espeluznado porque definitivamente nuestras presunciones fueron rebasadas por los hechos, han sido rebasadas por los hechos. Ha habido una corrupción casi galopante, principalmente en el último periodo del gobierno anterior, y lastimosamente el presidente parecería que en más de una ocasión se hizo de la vista gorda porque estaba pensando, digo que parecería, no necesariamente tenía que ser así, porque estaba pensando únicamente no en el país, sino en la próxima elección. A veces dicen que resulta eso en el poder cuando se rodean de gente que quieren que le diga lo que el presidente quiere oír y no lo que usted dijo una vez, que la crítica es la asesoría gratuita que tienen los gobernantes. Tiene que ser. En algún momento contigo conversábamos y tú sabes cómo pienso al respecto de la reelección. Generalmente cuando el mandatario pasa pensando únicamente en perpetuarse en el poder, se produce una simbiosis perfecta entre el mandatario que quiere permanecerse en el poder y un grupo de personas que de forma, tal vez estoy exagerando, pero de forma esbirra, empiezan a manifestarle a convencerle de que él es un elegido, de que no puede existir nadie más. Y eso definitivamente está en contradicción con la democracia, está en contradicción con el respeto a los demás ciudadanos, con el respeto a los mismos jóvenes que conforman el movimiento político, que seguramente también tienen sus aspiraciones de poder dirigir algún momento la patria y poner en práctica cosas que sin duda habrá convergencia con el pensamiento de líderes, pero ideas nuevas, ideas más progresistas, qué sé yo. Yo pienso que es una falta de respeto a la ciudadanía. En algún momento, inclusive contigo, conversábamos acerca del pensamiento de Bolívar, que decía que es una aberración, por decirlo menos, que una sola persona se acostumbre a gobernar a un pueblo y el pueblo a ser gobernado, porque eso genera dictaduras dispersadas de democracia y tiranía y corrupción. Hace poco, Fernando Villavicencio, que tuvo una reunión con usted extensa, le entregó muchísimos documentos, creo que miles de fojas. ¿Cómo está procesando todas esas denuncias que sacan a la luz? A mí me entregó un resumen, porque creo que Fernando Villavicencio entendía que yo no iba a poder revisar toda esa información. Además, no tengo la preparación específica como para revisarla. Pero yo decía un equipo que forme para que lean. Cómo no, y ya está. Fernando Villavicencio ya se reunió con el equipo del señor ministro de Petróleos, de Hidrocarburos, y ya le entregó toda la información y la están procesando. La SECOM persiguió durante años a los medios de comunicación, a los periodistas. Este momento el secretario de la Supercom tiene un informe de la Contraloría. Sí. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, un poco difícil decir lo que uno piensa al respecto, porque parecería que el que hierro mata, hierro muere. Sí, pero lastimosamente en la ley de comunicación da paso a que las autoridades, que deberían ser orientadoras, que deberían canalizar pedagógicamente los esfuerzos de los periodistas por hacer cada vez mejor su trabajo, se convirtió en una institución inquisidora y sancionadora. Pero, presidente, usted perdió, creo yo, desde mi punto de vista personal, perdió la ocasión de, en la consulta, poner la ley de comunicación, que a la larga es una espada de Damocles, no sobre los periodistas, sino sobre la libertad de expresión del país. Corría peligro la ley de comunicación. Porque habría que hacerle muchas reformas. Porque yo no creo en que debe haber una ley de comunicación. Todo debe estar regulado también. Y debe haber una ley de comunicación. Lo que pasa es que la ley de comunicación, puedo recalcar, debe ser una ley orientadora, debe ser una ley facilitadora, para permitir a los periodistas hacer mejor su trabajo. Y hay muchos aspectos positivos, como la promoción de la cultura nacional, la promoción de la cultura en general y de la cultura nacional en particular, como la distribución de las frecuencias entre privadas, públicas y comunitarias. Son algunos de los temas. Desde la promoción de la música nacional, por ejemplo, la posibilidad de que una persona el derecho que tiene a la réplica a una persona. Todos esos son aspectos positivos de la ley.
Pero hay otros como, por ejemplo, como el que tú dices, como el otorgarle a una institución funciones sancionadoras y que a la final, si es que son mal manejadas por un gobernante, pueden ser hasta instituciones de persecución. Que además ni siquiera fue debatido la Supercom y la Asamblea. Lo que quería decir es, por ejemplo, que justamente... Entonces yo creo que con ustedes los periodistas vamos a tener un encuentro muy mesurado, muy serio, para ver qué temas de la ley de comunicación pueden ser cambiados. Vía ley, usted podría mandar una ley, por ejemplo, que quite eso que es aberrante en la sociedad internacional, que la comunicación sea un servicio público cuando es un derecho humano, como dicen los estándares internacionales. Ahí un poco diferimos. Yo creo que es las dos cosas. Porque no puede, a ver, es un derecho humano porque, claro, hay que respetar el derecho que tienen las personas a manifestar su opinión y los comunicadores hacerlo inclusive con mayor responsabilidad. Pero también creo que es un servicio público porque los ciudadanos requieren de la información para poder tomar decisiones acerca de su futuro. Entonces, esa información debe ser contextualizada, debe ser verificada, veraz, oportuna además. Porque claro, a ver, nosotros estamos hablando de que si es que no es un servicio público, ¿por qué le damos la característica de oportuna? La oportunidad, la posibilidad de que los ciudadanos manejen el conocimiento de los acontecimientos nacionales e internacionales, de alguna forma tengan facilidad de acceder a ellos, al igual que al agua, al igual que la luz, para poder tomar una decisión. Pero hay la posibilidad de que sea sancionadora de parte del Estado y la comunicación va más allá, ¿no? Es de la sociedad que de los gobiernos. Sí, por eso yo digo que se produce un sincretismo, por darle un nombre, entre lo de servicio público y lo de derecho. Gracias. Bueno, sigamos. Pero lo conversamos. Es un tema que está pendiente, absolutamente, sí, presidente. Usted habló de las diferencias que se está viviendo y está viviendo usted en carne propia con el expresidente, pero sigue la CNAIN que puso el presidente Correa, sigue intacta y mucha gente sigue en el gobierno. Pero no es igual. ¿Qué ha cambiado en la CNAIN? Creo que ustedes lo pueden comprobar, o sea, ya la gente no se siente espiada, ya la gente no siente que le están investigando acerca de su vida personal, ya no se utiliza la información de la CNAIN para perseguir a la gente o para denostarle o para agredirla verbalmente. Usted mismo fue víctima, tenía un micrófono en su despacho. No era micrófono, una cámara. Era una cámara. Una falta de respeto, por lo menos. Una falta de respeto, pero eso es lo que provoca la obsesión por el poder. Eso es lo que provoca el endiosamiento de las personas. Eso es lo que provoca. Cuando yo averigüé al equipo técnico que por qué estaba esa cámara allí, me dijeron que era el presidente Rafael Correa, y así me dijo la persona del equipo técnico, la que monitoreaba esa cámara. No sé con qué propósito lo hacía antes, pero nada sano. Tú puedes imaginarte que el dejar una cámara colocada, pero algo gracioso que quiero contarte a ti, es que a mí me comunicaron, no el mismo día que encontraron la cámara, me comunicaron al otro día, pasaron 24 horas para que me comuniquen, y dieron todo el tiempo del mundo para que los que aquí habían colocado la cámara, el equipo técnico, ingrese. Ni siquiera sabía yo por dónde estaban los cables, han estado por un tumbado que está encima del Me imagino que esa gente ya no está más en el palacio, ¿no? Entiendo que ya no, yo di la disposición de que salga, pero ¿qué es lo que sucedió? Que hicimos la denuncia. A ver, la razón por la cual se descubrió la cámara es que una de las personas de mi seguridad se pegó a una pared y sintió caliente. Entonces quitaron un poco de pintura, un masking que había estado allí, y se toparon con que existía una cámara, que estaba caliente. Lo gracioso es que al otro día, ya la cámara estaba desconectada. Y la fiscalía se llevó la impresión y pasó el informe de que la cámara estaba desconectada.
pues debe ser el único objeto en el mundo que estando desconectado calienta. Por decir esas cosas, a usted llamado traidor el expresidente Correa. La ofensa a otra persona no refleja sino sus propias debilidades. En esta reunión que ha tenido usted con, más bien dicho, en esta decisión del señor Mangas de dejar la presidencia, dijo cosas bien duras y que ha provocado que, por ejemplo, creo, vaya, la justicia es un tema, no es un tema menor. ¿Cómo va usted a transparentar? Porque se habla inclusive de las elecciones no limpias. No existe otra. Sí, eso me asombró totalmente. O sea, las expresiones que, claro, el señor Mangas dice que fueran sacadas de contexto, pero hay cosas que están verdaderamente allí. Son 35 minutos de grabación continua, difícil sacar de contexto. Yo vuelvo a recalcar, o sea, no representan mi forma de pensar. Y creo que es una de las razones por las cuales el señor Mangas se ha hecho a un lado. Porque sabe que eso no representa mi forma de pensar. Ahora, tú me decías, ¿qué hacer? ¿Qué hago yo? La única forma de desvirtuar algo es la práctica social. Es hacer lo contrario. Y eso es lo que he venido haciendo. Si es que allí se manifiesta de que el diálogo es únicamente un ardid, como para que las personas crean que uno está llevando adelante un proceso así, pero que hace todo lo contrario. Lo único que hay que hacer es demostrarle a la gente que uno actúa de otra manera, que uno actúa sinceramente. Por eso que mucha gente dice, ¿por qué mantiene el mismo equipo económico preso que ya se fueron 2 personas, si es el equipo económico del presidente Correa? No es completo, está, sin duda alguna se retiraron personas que ellos mismos se dieron cuenta de que no había convergencia entre las ideas que ellos tenían y las ideas que tenía yo. Pero quienes están en este momento sí concuerdan totalmente con las ideas de lo que yo creo debe ser la economía del país. Presidente, otra de las cosas que mencionó, y decimos porque hay que transparentar, yo sé que a usted le interesa también transparentar todos los hechos de su gobierno, que se mantiene en Bruselas a todo un equipo que eran funcionarios del Palacio de Gobierno al servicio del expresidente. Bueno, no fue tan así. El presidente Rafael Correa sugirió a 2 personas para que vayan al consulado. En Bruselas, consulado se llama embajada. Y en ese momento yo lo acepté. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y por qué después de las tensiones y después de las rupturas todavía los conserva? Por respeto a ellos, por respeto al ser humano. Son personas que eran leales y que inclusive tenían una muy buena relación conmigo. Pero la gente también dirá, el presidente es maltratado por el expresidente. Hay todas estas denuncias y quizá, entre comillas, por amiguismo mantiene eso que es pagado con dinero del Estado, de la gente. Porque yo soy respetuoso del ser humano, Darío, independientemente de que pensemos diferente o independientemente de que reciba de forma permanente agresiones por parte del expresidente. Puedo recalcar, o sea, las agresiones no denotan sino, de acuerdo a la tesis freudiana, no denotan sino las propias debilidades, las propias insuficiencias que tiene. Él siempre está tratando a la gente de mediocre. Y yo creo que refleja una debilidad que él tiene, el hecho de que sabe de economía. Sí, sabe de economía, pero solo de economía. No sé si me explico, pero tiene muchas insuficiencias en otras formas de conocimiento. Y como decía Ortega y Gasset, uno de los principales problemas que tiene la sociedad moderna para ese tiempo, claro, era la de los especialistas, que por haberse especializado, lo digo yo, en cateterismo cardíaco, creen que pueden opinar acerca de absolutamente todo. Y eso es precisamente lo que provoca los fracasos en las gestiones. El hecho de no tener una visión más holística, más completa acerca de la vida. El entrenador de la selección argentina, César Luis Menotti, al respecto solía decir, el que solo sabe de fútbol, ni siquiera de fútbol sabe. Usted dice que el expresidente sabía de economía, pero no le dejó la mesa servida. Las cifras que ustedes dos son terribles. Yo creo que sabía de economía, pero cuando las cosas, claro, en los tiempos de bonanza todos sabemos de economía. Es en los tiempos difíciles donde uno se tiene que demostrar toda la potencialidad que puede tener.
Y sí, la mesa quedó no solamente no servida, sino casi destruida. La situación que nosotros tomamos fue muy compleja. Mira que tenemos inclusive 600 obras grandes, 600 obras grandes, que están con problemas de sobreprecios o están con problemas de que han excedido las obras complementarias, que era la trampa, ¿no? La trampa para poder ganar a las empresas pequeñas. O sea, ahí sí fue concertado para hacer esta fórmula, ¿no? Concursan con precios bajos y después cambian. Y después los cambian, sí, era concertado. ¿Ahí cómo aplica el bisturí de la cirugía mayor? ¿Usted? Bueno, denunciándolos ante Contraloría, pero al mismo tiempo hemos enviado una ley para poder terminar las obras. Porque claro, la norma nos impide continuar las obras, porque las obras complementarias han rebasado el mínimo requerido y todavía no se acaban y falta mucho por hacer. ¿Y hay el dinero para concluir? Y el grupo correísta de la Asamblea, votó en contra de esa ley que lo único que pretende es concluir las obras. A propósito, ¿ya tiene mayoría en la Asamblea usted? Pero yo nunca me he preocupado, la verdad, Talía, de tener una mayoría en la Asamblea. Yo lo que me preocupo es de que la mayoría de los ciudadanos opinen que estamos haciendo una buena gestión. Pero la verdad es que ahí se pasan las leyes. Usted mismo, después de la consulta, va a necesitar leyes para reactivar la economía, para darle forma a algunas de las preguntas, ¿no? Entonces sí se necesita sumar. Como si Dios proveerá, de acuerdo a las circunstancias, no preocuparse mucho por el futuro. Un futuro que a lo mejor no veremos. Mejor es preocuparse del presente. En política exterior, presidente Moreno, prácticamente el ALBA ya no queda nada. Y hay otros organismos como el UNASUR, que pese a que la sede está aquí en el Ecuador, en Quito, realmente están casi paralizadas. Sí, ha habido dificultades principalmente en nombrar al secretario general de UNASUR, porque los países no se ponen de acuerdo. Han permitido que las diferencias ideológicas primen sobre todos los elementos positivos que puede tener la integración. Y usted ya no se siente parte de ese grupo, porque usted está haciendo políticas que en otras partes le analizan como que está saliendo de la ideología del ALBA, que realmente le tiene estancados, por ejemplo, a Venezuela. Bueno, a ver, nuestra forma de pensar y la legislación ecuatoriana habla de la autodeterminación de los pueblos. De forma particular, yo creo que cada pueblo encuentra su propia vida. Nadie tiene derecho a intervenir en la vida de otro pueblo. Así sea por razones humanitarias como Venezuela. Pero utilizar los mecanismos que provee el derecho internacional, que son UNASUR, que son la OEA, que son Naciones Unidas. Allá es donde se debe llevar las diferencias. Como yo lo llevé, el momento en que manifesté que creo en la no intervención, pero que me preocupa la cantidad de muertos que hay en Venezuela. Y que me preocupa que los mecanismos democráticos no concuerden con las normas democráticas internacionales. De política exterior, Francisco Carrión va a ser el embajador ecuatoriano en Washington. Hemos solicitado el beneplácito, no ha llegado todavía, pero Francisco Carrión es la persona que nos va a representar si es que, por supuesto, Estados Unidos concede el beneplácito. ¿Qué va a hacer en Europa? ¿Hay expectativas en España? ¿Usted va a tener algunos encuentros de alto nivel allí? ¿Cuál es su agenda? Bueno, son dos o tres agendas realmente por separado. La primera agenda es con su santidad el Papa, con el cual vamos a compartir varios temas de conservación. Principalmente él dio un espaldarazo a nuestra iniciativa amazónica, que fue una iniciativa de este gobierno, la iniciativa amazónica que pretende pues, un desarrollo sostenible de la Amazonía, con la participación de todos los países que son parte de la cuenca amazónica. Vamos a hablar de la conservación, vamos a hablar de la migración, vamos a hablar del respeto a los refugiados y precisamente la erradicación de la pobreza. Con respecto a la migración, el respeto a los derechos de los migrantes, no solamente los ecuatorianos, sino de todo el mundo. Y con respecto a los desplazamientos, por supuesto, el respeto al ser humano, fundamentalmente. Mira que estamos viviendo en un mundo en el cual todos los elementos de la producción, la maquinaria, el capital, los productos, las materias primas tienen libre circulación, pero el ser humano no. Sí, es una contradicción. Sobre el tema del ambiente y la preservación de la Amazonía, es
realmente un elemento interesante. Usted fue uno de los promotores del Yasuní. Sí. Recordemos cómo se hizo esa gran campaña que llegó a ser frustrante. ¿Qué pasa? Porque hay un grupo todavía, pese a que hay una pregunta en la consulta, que no está del todo contento con el tema del Yasuní. Lo que pasa es que la situación económica del Ecuador hace que esos recursos que están prohibidos los requiramos para poder cumplir con nuestras obligaciones, las obligaciones que nos dejaron. No obligaciones que las generamos en nuestro vida, obligaciones que nos dejaron. Y ese petróleo también se requiere para poder seguir adelante con una inmensa inversión que se hizo en la refinería del Pacífico, que lastimosamente en el gobierno anterior no se supo dar una solución y que creo que nosotros la vamos a encontrar. Ese petróleo se requiere para poder procesarlo y poder proveer a nuestros ciudadanos de una gasolina sin necesidad de acudir a importar derivados extranjeros que tanto daño hace a nuestra economía. La Unión Europea tenemos un acuerdo comercial, pero ellos se inquietaron por la tasa aduanera. Sí. No hay posibilidades de echar abajo esa tasa aduanera. Pero es que está dentro de la... no hemos rebasado absolutamente en la tasa ni en los impuestos sobre las importaciones. Hemos rebasado aquello que dice la Organización Mundial de Comercio, entonces no entiendo por qué le van a asustarse. ¿Usted tiene algún proyecto, algo en mira para buscar financiación de Europa? Porque Europa tiene importantes recursos. Y no solamente Europa, pero mire, Thalía, nosotros necesitamos que hay elementos de nuestro comportamiento económico, social y económico, que permitan una mejor calificación internacional, porque al final eso es lo que determina que te den créditos baratos o no. Si nosotros obtuvimos créditos que rebasaban inclusive el 11%, 11% es porque había desconfianza a nivel internacional en cómo se estaba llevando la economía del Ecuador. Ahora la confianza ha aumentado, se ha disminuido en 2 y casi 3 puntos la tasa a la cual nos ofertan capitales, que ahora nos ofertan con facilidad. Es interesante eso. Mire que el último crédito que obtuvimos de aproximadamente 2.500 millones de dólares, obtuvimos ofertas por 8.000 millones de dólares. Eso significa que existe por parte de las instituciones internacionales o quienes compran bonos, pues confianza en cómo se está llevando el proceso en Ecuador. Y eso se lo puede sentir, porque he conversado con grandes comerciantes del Ecuador, grandes productores que me dicen que las ventas han subido. Han subido las ventas y las exportaciones de nuestros productos básicos. Y existe más confianza en la gente y sobre todo estamos poniendo en orden las cuentas. Estamos poniendo en orden las cuentas porque acá se ha tratado de forma eufemística ciertas cuentas. Por ejemplo, se llama deuda consolidada, deuda agregada, un poco para disfrazar lo que se debe. Cambiaron las fórmulas también. Sí, cambiaron las fórmulas un poco para acomodarlas y poder acudir a los mercados internacionales de capital. Pero en la práctica, la deuda es deuda. Claro, lo que tienes que pagar, tienes que pagar. Claro. O sea, claro, tienes que pagar. O sea, si es que tú en tu casa le preguntas a tu esposo, le preguntas, o sea, ¿cuánto debemos? Él no te dice, pues, sabes que la deuda agregada es de $30.000. ¿Y a qué llamas deuda agregada? La del carro. Pero también hay que pagar de la casa. Sí, pues esa es la deuda consolidada. Pues, no, pues, o sea, la deuda es deuda. Pues. La deuda es deuda y hay que tratarla de esa manera. ¿Por qué? Porque hay que pagarla. Y más grave todavía, porque toda aquella deuda que no es lo que se llama deuda consolidada, sino la deuda agregada, hay que pagarla a corto plazo. Son deudas que tiene Petroamazonas, que tiene Petroecuador, que tiene el Ministerio de Energía, etcétera, etcétera. O sea, son deudas que hay que pagarlas a corto plazo, porque las otras deudas no son tan a largo plazo, porque se obtuvo créditos, los créditos nos lo daban a 5 años, lo cual complica también. Y para que tú veas el aumento de la confianza en cómo se está llevando la economía nacional, ahora los créditos se dan a menor tasa y a mayor plazo. Es imposible que no se le pregunte al presidente esa negociación de la preventa petrolera con PetroChina y Tailandia. Realmente es oneroso y además está al margen de la ley haber prevenido el petróleo. Sí, así es. ¿Qué hacer con eso? Así es, eso, bueno, eso está en Contraloría.
Eso está en Contraloría y es una de las denuncias del señor Fernando Sí. Villavicencio y del señor Cleber Jiménez. Ambos denuncian al respecto y está en manos ya del Ministerio de Hidrocarburos toda esa información. Ellos manifiestan que se ha perdido 3, 4, 5 dólares por barril de petróleo precisamente por esta negociación mal hecha. Nosotros estamos comprobando que se puede negociar de mejor manera, pero con las preventas es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya es un convenio. Y es un convenio que la única forma de deshacerlo es conseguir quien nos dé una mejor oportunidad y comprarla, que es lo que podríamos hacer, por ejemplo, con PetroChina. Y con PetroTailandia sí estamos llegando ya a un acuerdo. No es fácil. No es muy fácil porque ya es un acuerdo y corremos el peligro de que si lo rompemos acudan a las instancias internacionales y nos pase lo que nos pasó con Barrington, que en ese momento nos toca pagar casi 350 millones por una mala negociación del gobierno anterior. Finalmente, presidente, en Europa de Ley le van a preguntar a Assange hasta cuándo va a seguir, pese a que se ha callado los últimos días, interviniendo en política exterior, inclusive a espaldas del pensamiento ecuatoriano, interviniendo en las elecciones de Estados Unidos, el señor Assange Cataluña. Fue llamado una vez la atención. Y esta vez le hemos llamado en una segunda ocasión la atención por el tema de Cataluña. Le hemos recordado que su condición no le permite intervenir en la política del Ecuador. Yo inclusive, es que cuando Guillermo Lasso hizo alguna observación sobre Guillermo Lasso, a pesar de ser un opositor político, dije que no tenía derecho a intervenir. O sea que no es algo que únicamente lo ponemos en práctica para nuestro interés, sino para el interés del pueblo ecuatoriano. Nadie puede intervenir en la política ecuatoriana. Una persona que está en calidad de asilado no puede, bajo ninguna circunstancia, hacerlo. Y le hemos pedido que también que en el tema de Cataluña no lo haga. Él ha firmado un compromiso de que ha firmado un compromiso de que no lo va a volver a hacer. No lo va a volver a hacer. Pero cada vez, si es que vuelve a ocurrir, habrá que ver la medida que se toma. Pero recordemos la razón por la cual él está allá. Nosotros consideramos que el señor Assange corre peligro su vida. La ley ecuatoriana no reconoce la pena de muerte. Por lo tanto, si es que se da la oportunidad de proteger a una persona contra la pena de muerte, hay que hacerlo, independientemente de que converjamos o no con su forma de actuar o de pensar. Muchísimas gracias, presidente. A ti, Talia. Bien, amigas y amigos, aquí concluimos con esta entrevista que brindó el presidente de la República, Lenín Moreno, al diario español ABC. De esta manera concluimos. Muchas gracias por su amable y fiel sintonía. Nos veremos en una próxima oportunidad. Teleciudadana presentó Entrevista con Talía Flores, del diario ABC de España.